de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Hoy el Señor tiene un mensaje muy especial para nosotros. Palabra de Dios. Yo nada más escribo lo que el Señor me pone en el corazón y de ahí yo ya no me preocupo porque sé que es el Señor que va a hablar. Si yo trajera un mensaje para hablarles que fuera mío de mi parte, pues ahí sí entraríamos en problemas, porque yo de mi parte nada bueno tengo que decirles. Pero sí traigo un mensaje de parte de Dios para nosotros, para la iglesia, de parte de Dios para que crezcamos espiritualmente. Y hoy el Señor nos va a hablar al corazón de tal modo que identifiquemos uno de los tantos problemas que nosotros como seres humanos tenemos. Porque somos una cajita de Pandoras. Somos un tesorito como seres humanos. Y digo esto porque de repente decimos que somos cristianos y parece como que fuera lo más sensacional. Y en cierto modo lo es una bendición ser cristiano. Pero no es el todo del todo en cuanto a que termina nuestra humanidad. Porque es donde estamos en problemas, porque de repente se cree que porque somos cristianos, ya en ese momento entramos a ser perfectos, y no, hermanos, seguimos siendo humanos. Seguimos en este cuerpo de carne. Seguimos en este cuerpo, cautivados. Y el mensaje de hoy en esta noche, las dos naturalezas en mí. Por eso les decía del bipolarismo, porque hay gente que hay hasta tratamiento psicológico para eso, porque hay gente que se comporta de un modo ahorita y al ratito, en menos de unos 2-3 minutos, ya es completamente otra persona. Y hay tratamiento psicológico para esas personas, pero es muy peligroso, porque hay mucha gente que entra en ese tratamiento y muchos se han quitado la vida, porque la pastilla, en vez de ayudarles, los controla, pero luego es peor el asunto. Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no tenemos ese problema. En cuanto a que habite en nosotros un demonio de bipolarismo, no. Pero cuando hablamos de las dos naturalezas, es que ¿sabía usted, hermano, hermana, que antes de que fuéramos cristianos, en nosotros solamente había una naturaleza? ¿Cuántos sabían eso? Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, antes de que fuésemos llamados por el Señor, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque son espirituales, y dice que se han de discernir espiritualmente. Entonces es la naturaleza humana. La naturaleza humana. Perdón. Pero cuando hablamos de las dos naturalezas, me refiero ahora a nosotros que estamos en Cristo, aleluya. A los que ya vivimos esta vida preciosa que Dios nos ha regalado. Que sí es cierto que habitamos en un cuerpo hecho de carne, y que aunque todavía habita la naturaleza humana en nosotros, acuérdate, hermano, acuérdate, hermana, que el día que nosotros creímos en Cristo, el Espíritu de Dios se conectó con tu espíritu, se conectó con mi espíritu. ¿Y en qué nos convertimos, hermanos? En templos y moradas del Espíritu de Dios. Y ahora, aunque estamos en este cuerpo de carne, no militamos según la carne, sino militamos conforme el Espíritu de Dios nos guía. Y por eso ya hay en ti, al momento que eso sucede, en ti y en mí ya hay dos naturalezas. La naturaleza humana, la que nos hace ser hombres y mujeres, y la naturaleza divina, el Espíritu de Dios morando ahora en nosotros. Y ahí andamos ya en una dualidad. Pero sucede algo, y esto lo aprendí a muy temprana edad de mi vida en Cristo. Se me dijo a mí lo que ya les he predicado en otras veces. Lo de los dos perros.
el perro blanco y el perro negro. Y hágale cuenta, de una manera literal, vamos a decirlo así, que dentro de usted y de mí hay dos perros, uno negro y el otro es blanco. El blanco significa lo de Dios, lo puro, lo santo, lo que pertenece a Dios, pues. Y el perro negro, lo que tiene que ver con nosotros, con las inmundicias de la carne. Los perros comen, ¿verdad? Sí. ¿A cuánto les ha tocado ver perros de la calle flacos, todos tiricientos ahí? ¿Verdad? Vamos a ponerlo de esta forma para que me entiendan. Habiendo esas dos naturalezas en usted y en mí, los dos perros, pues, al que usted y yo alimentemos más, es el perro que va a tener más fuerza dentro de nosotros. Y si es el perro negro que está alimentado, que está fuerte, que le damos más de comer a ese que representa la carne, ¿cómo vamos a andar viviendo, hermanos? En la carne pecando. En la carne, pecando, en las obras de la carne. Pero si alimentamos más al espíritu blanco, ¿cómo va a ser nuestra vida? Más espiritualmente. Espirituales, buscando siempre lo de Dios, pensando siempre en lo de Dios, hablando siempre lo de Dios, oyendo siempre lo de Dios, viendo siempre lo de Dios. Pero hay un factor peligroso, que si le das de comer a esos dos perros de la misma manera, van a estar fuertes los dos. Y el perro blanco va a tener una pelea con el perro negro. Y el perro negro va a tener una pelea con el perro blanco. Y esa pelea va a estar constante. Y nunca te van a dejar hacer lo que quieres. Si Dios se quiere mover, hacer algo en tu vida, para la obra de Dios, para el beneficio de tu vida espiritual, inmediatamente le va a prender el perro negro el cuello y no lo va a dejar. Y si el perro negro te quiere llevar a la carne, a irte a fornicar, a adulterar, a hablar mal de tu hermano, criticar a tu hermana, va a venir el perro blanco y le va a morder el cuello y no lo va a dejar. Entiéndeme, hermano. Va a haber una pelea continua entre el perro blanco y el perro negro, de tal modo que no hagáis lo que queréis, como dice la bendita palabra de Dios. Va a haber una pelea interna dentro de sí, peleando Dios, peleando la carne, y al que gane es el que se va a llevar la victoria. Pero tarde que temprano, uno de esos dos perros va a quedar malherido y va a morir. ¿Sí me entiendes? Pero antes de decir, bueno, lo de Dios puede morir, bueno, Dios nunca muere, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros, al constantemente estarlo contrictándolo, trayendo tristeza continua por nuestros malos hábitos, nuestra mala conducta, ¿qué va a hacer, hermano? Se va a ir. Se va a ir. Y yo no quiero que el Espíritu de Dios me deje. Y yo no quiero que el Espíritu de Dios se aparte de mí por no estar al pendiente de la vida espiritual que Dios quiere para mí. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero predicarte de parte de Dios este mensaje hoy, desde esta plataforma, desde esta idea, para que veamos, hermanos, y una vez más descubramos de parte de Dios cómo es la vida espiritual y cómo es la vida carnal. O hermano, usted se cree algo que nos puede explicar. Yo no me creo nada, no sé nada, pero el que está en mí lo sabe todo. Y Él nos descubre a nosotros mismos, aún de una mejor manera que nosotros creemos y pensamos que sabemos. Porque a veces de repente pensamos y nos ponemos en una posición que creemos que nadie nos puede enseñar nada y que nadie nos puede decir nada. Pues a lo mejor sí,
Pero el Espíritu de Dios nos conoce perfectamente bien de qué estamos hechos y con qué tijera fuimos cortados. Y Él conoce lo más íntimo de nosotros, de los pensamientos, aun cuando todavía ni se fabrican. Él ya lo sabe. De lo que tú vas a hablar, todavía la palabra ni siquiera viene, y ya el Señor ya sabe lo que vas a decir. Eso es lo precioso de Dios. ¿Y qué te digo? Quiero predicar el mensaje de la palabra de Dios desde esta plataforma. No de esto, de la plataforma del concepto, que entendamos que hay dos naturalezas en ti y en mí. La que más alimentemos es la que va a tener más fuerza. Recuerda, hermano, cuando crezca una más que la otra, va a matar a la otra tarde que temprano. Escúchalo bien. Y si de todo esto, este mensaje de esta noche, llévate solamente eso. La naturaleza que tú y yo alimentemos más, sea la espiritual o sea la carnal, tarde que temprano va a crecer de tal manera que va a tener poder para poder acabar con la otra. Asegúrate de eso, hermano. Asegúrate de eso, hermana. Cristo viene pronto por su iglesia. Y Él nos está hablando a la iglesia para prepararnos, para limpiarnos. Bien, yo puedo prepararte un mensaje y hablarte de decirte lo mucho que Dios te ama, y hablarte de un evangelio de prosperidad, y decirte que si tú me das $100, el Señor te va a dar 1000. Y te puedo decir que si me das $1000, el Señor te va a dar 10,000. Pero ¿de qué me sirve a mí si te digo eso? ¿Y de qué te sirve a ti también si te digo eso? ¿Te trae alguna bendición? No, hermanos, nada más nos mueve el área emocional. Y te puedo traer un cantante, aunque somos poquitos, pero te lo puedo parar ahí. Te puedo conseguir uno que cante bonito, famoso y todo. Pero ¿de qué nos va a servir? ¿Sabes tú cómo está viviendo él? Cantará muy bonito, pero ¿qué nos está dando? ¿Qué nos está dando, hermanos? Por eso te digo, hoy en este día vamos a descubrir de parte de Dios esas dos naturalezas, y de repente ponernos donde estemos. Y si hay algo que cambiar, hay que cambiarlo. Y si hay algo que mejorar, pues hay que mejorarlo, ¿verdad? Mira la invitación de Dios para ti y para mí. Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 1. ¿Qué le decimos a nuestro hermanito que nos está visitando por primera vez? Señor lo bendiga. Dios lo bendiga. Que Dios le bendiga, paisano. Y que regrese de nuevo. Y que el Señor toque su corazón hoy en este día. Y que reciba de parte de Dios a lo mejor lo que no anda buscando, pero que el Señor sabe que lo necesita y que Él se lo puede dar en este día. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Este es el mensaje. Las dos naturalezas en mí. ¿Estamos listos? Amén. Colosenses 3:1. Esta palabra es para nosotros los cristianos ya. Esto va dirigido de parte de Dios para usted y para mí. Amén. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado, ¿con quién? Con Cristo. Buscad las cosas de abajo. No, buscar las cosas de arriba. ¿Cómo? Buscar las cosas de arriba. Eso, están al pendiente, me gusta. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. Sentado a la diestra de Dios, o sea, en el poder de Dios. Ahí quiero aclarar algo, porque cuando de repente se dice a Cristo sentado a la diestra de Dios, pensamos que está sentado a la derecha de Dios. Y no. Él está sentado en la diestra de su poder. En otras palabras, es Dios mismo en su poder manifestado. ¿Entendemos eso? No hay tal cosa como que Cristo está sentado a la diestra de Dios, a la derecha, no, porque entonces ya deja de ser Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cosas preciosas. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en el infierno. Gloria. ¿Cómo? No, gloria. ¿Cómo le cambio las palabras, verdad?
No, hermano, es que es muy importante que estemos atentos a lo que estamos leyendo. ¿Y sabe por qué le hago eso? Porque estas palabras deben de movernos algo acá. Póngase usted a pensar lo que nos está diciendo el Señor. Fíjese, cuando Cristo vuestra vida, piensen en eso por un momento, se manifieste, cuando Él venga pues, entonces nosotros también seremos manifiestos con Él en gloria. Qué hermosa es la palabra de Dios. Esta, hermanos, es la invitación de Dios para usted y para mí. El Señor nos está abriendo los ojos hoy, pegado al mensaje para descubrir las dos naturalezas que hay en usted y en mí, recordándonos qué lugar ocupamos delante de Dios y a dónde debe estar puesta nuestra mirada. En las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Que nos enfoquemos en eso, que invirtamos tiempo de nuestra vida guiados por el Espíritu de Dios a pensar en las cosas que nos edifiquen, que nos bendigan. Es triste, hermanos, que de repente, como cristianos, yo les voy a hablar de este que les habla. Para mí, ahora que me acuerdo y pienso en tantas cosas, ¿cómo yo era posible que fuera a la iglesia a buscar a Dios? Porque era lo que se decía. Y de repente tener tiempo para hacer todas las cosas que yo hacía. Cuando pienso en eso, cuando pienso en la vida que vivía antes y la vida que ahora estoy viviendo, digo, Señor, le estaba comentando a Dani allá afuera, qué bueno que no viniste en el tiempo que yo estaba viviendo esa vida. Y qué bueno, Señor, también que no me cortaste la vida, porque si una de esas cosas hubiera sucedido, yo hubiera ido al infierno inmediatamente por la vida que estaba viviendo ya dentro de la iglesia. Piensa por un momento, hermana, lo importante que es que como siervos de Dios, que estamos al frente de la obra de Dios, no perdamos el tiempo y que nos preocupemos por el pueblo de Dios, por la iglesia del Señor, para traerles un mensaje de parte de Dios para ellos, que los edifique, que los bendiga, que los de repente los incomode para hacerlos pensar. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Es mi responsabilidad como líder, como siervo de Dios, presentarte mensajes que vengan del corazón de Dios para nuestras vidas, que nos incomoden, que nos sacudan y que nos inviten a buscar más de Dios para alimentar la vida espiritual que estamos viviendo en Cristo. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Sí me estoy dando a entender en esta noche? Las dos naturalezas que hay en mí. Escucha esto, hermano, y te lo voy a decir de parte de Dios. El concepto tan equivocado que se mueve dentro de la sociedad cristiana, cuando pensamos que porque somos cristianos ya en nosotros no se mueven cosas, de pensar que de repente como cristianos podemos alcanzar un lugar en el cual ya no vamos a tener malos pensamientos, o que de repente dejemos de ser humanos. No, hermanos, ¿sabes qué he descubierto yo? Que a medida que me voy metiendo más con el Señor, que a medida que voy descubriendo más lo bonito y precioso que es Dios, también se está empezando a manifestar lo otro, lo real, lo peligroso que es despertar a la vida espiritual en Cristo y ver la otra realidad espiritual que nos puede condenar y que si no nos cuidamos nos puede arrastrar al mismo infierno. Eso es lo que a menudo ignoramos en la iglesia, en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, de pensar que porque Dios va a pasar por alto ciertos hábitos, ciertas conductas nuestras que tengan que ver con lo carnal, con lo que no es de Dios, y que Dios va a decir, ay, pues yo te entiendo, mijito. No, hermanos, hay que tener cuidado, especialmente cuando se trata del trato entre hermanos. Es de mucho cuidado, es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios un día nos va a demandar, nos va a demandar cómo estuvimos viviendo esta vida.
Amén, hermanos. Amén. Las dos naturalezas que hay en mí. Vamos a ir a otra escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Y nos vamos a meter a esta escritura para responder a la cuestión de muchos que forman parte del cuerpo de Cristo. Cuando digo del cuerpo de Cristo me refiero a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Hermano, es que usted debe de vivir una vida agradable a Dios. Sí, amén. Hermano, es que usted debe de hacer esto para Dios. Hermano, es que usted esto y esto. Pero hermano, usted no entiende lo difícil que es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y tantas excusas, tantos peros que le ponemos al por qué estamos viviendo una vida miserable delante de Dios, como en el caso que yo estaba viviendo en mi vida. Y se me hacía difícil alcanzar lo de Dios, o por lo menos la vida que de la cual habla la palabra de Dios, y de repente ponerme en esa postura y pensar que ya pude alcanzar esa vida. Pero yo tenía tantas cuestiones, tantos imposibles, tantos por qué esto, por qué aquello. Pero ¿sabes por qué a veces pensamos así dentro de la iglesia? Porque carecemos de información espiritual. No en vano la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de entendimiento. En otras palabras, mi pueblo se pierde no porque yo quiera que se pierda, dice el Señor. Mi pueblo se pierde porque no invierte tiempo buscando lo que es mío, lo que los puede salvar, los que los puede llevar a una postura de salvación. Y por eso se vive la vida que se vive dentro de la iglesia, porque carecemos de información espiritual. Oh, pues yo no puedo esta vida. Oh, pues yo aquello. Y puros pretextos, puras excusas. Hoy, por la palabra de Dios, vamos a descubrir que sí se puede vivir una vida agradable a Dios. Sí se puede, hermano. Sí se puede, hermanos, vivir una vida agradable a Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando tú y yo dejemos de vivir por nosotros. Cuando le demos la oportunidad al Señor que Él viva la vida por nosotros. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, 3, 4 y 5, ¿verdad? No, perdón, 3 y 4. ¿Estamos listos? Amén. ¿Qué dice arriba? Partícipes de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina. Ahí entramos a descubrir la naturaleza divina que también está en nosotros, en lo que hemos creído en Cristo. Amén. Amén. Dice, como algunas cosas. Como todas las cosas. ¿Cómo? Como todas las cosas. La hermana Mari nada más se ríe. Es que, hermanos, es bien importante. Miren, se los habla a alguien que lo ha vivido. Leemos por leer. Leemos la palabra de Dios como si estuviéramos leyendo el de Calimán o el de Porfirio Cadena. ¿Sí me entienden? La palabra de Dios se tiene que leer guiados por el Espíritu de Dios, poniéndole atención a cada palabra, porque si pasamos por alto ciertas palabras, nos perdimos completamente el mensaje que Dios nos quiere dar. Fíjate, hermano, lo que dice la Biblia, la bendita palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, todo lo que tiene que ver con esta vida secular que tú y yo estamos viviendo, que tienes trabajo hoy, que mañana no tienes trabajo, que ahorita esto, que ahorita aquello, como todas las cosas que pertenecen a esta vida, a la vida secular, a la vida física, ¿estamos entendiendo? Amén. Y a la piedad también
todo lo que tú y yo necesitamos para vivir esta vida que Dios nos ha dado, esta vida espiritual. Amén. Amén. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, hermanos, por Cristo Jesús, por la victoria de la cruz del Calvario, ahora los que ya estamos en Cristo Jesús, no te preocupes, hermano, no te preocupes, hermana. El Señor ya provió la manera para que tú y yo vivamos la vida de esta vida y también la espiritual. No hay por qué adentrarnos, no hay por qué preocuparnos, si Dios ya lo provió todo por Cristo Jesús, para ti y para mí, para vivir esta vida literal y la vida espiritual. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Amén, amén. Es palabra de Dios. No soy yo hablándote, es palabra de Dios, hermano. Vamos a seguir leyendo en el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí en medio, donde dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Se toma muy a la ligera y se toma esa escritura para de repente pensar que vistes un carro del año y lo proclamaste para ti y Dios te lo va a dar. Y de repente vistes una mansión y ya formaste un decreto, y yo decreto de parte de Dios que esa mansión es para mí. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Las preciosas y grandísimas promesas, las cuales habla la palabra de Dios, tienen que ver con la vida eterna, con lo espiritual que es de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Porque ¿de qué va a servir, amado hermano, amada hermana, que proclamemos y decretemos cosas materiales que al final del día de nada nos van a servir? Que al final del día, sea que vivamos o que muramos, aquí se van a quedar. ¿De qué van a servir? Preciosas y grandísimas promesas son las de la vida eterna, las que tienen que ver con tu salvación, con la salvación de tus hijos, con la salvación de tus hijas, con la salvación de tu madre, de tu padre. ¿Qué más preciosa promesa podemos recibir de parte de Dios? Que no sea esa, las de la salvación, las que tienen que ver con lo eterno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve que digamos que un carro, que esto, que... No, hermanos, si Dios nos da, pues gloria a Dios, pero que no sea eso lo que andemos buscando, porque de nada nos va a servir. Y hermanos, pon atención a lo que te digo. Esta gente que practica estas cosas las recibe y de repente ahí quedan estancados, porque Satanás se mete para que nunca descubran lo espiritual de Dios y se mantengan en el área espiritual de sensacionalismo, recibiendo esas cosas que parecen que son promesa de Dios, pero que no lo son. Porque ¿de qué sirve que recibamos cosas materiales si nuestra alma se está perdiendo cada día? Te digo, no hay nada de malo, pero no debe de ser lo primordial. ¿Me estás entendiendo, hermano? Ahora te la voy a leer en la versión Dios habla hoy, pero corridito para que veas lo precioso que es la palabra de Dios. El llamamiento de Dios y sus exigencias. Aquí ya no dice partícipes de la naturaleza divina. Aquí ya cambia y dice el llamamiento de Dios y sus exigencias. Vamos. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de los malos deseos traídos al mundo.
Pero fíjate, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas que son muy grandes y de mucho valor para que por ellas lleguen ustedes a tener parte de la naturaleza divina. ¿Podremos tener parte de la naturaleza divina de Dios con una mansión? No. ¿Con un carro BMW? No. ¿Con un Mercedes-Benz? Tampoco. ¿Con una buena cuenta en el banco? Antes es como un estorbo todo eso. Amén. Te digo, no me vayan a malentender, o de repente pensar que tengo algo en contra de eso porque no lo tengo yo. No es el caso, hermanos. Es que lo importante es esto: crecer en el Espíritu, descubriendo la naturaleza de Dios en tu vida y en mi vida, y descubriendo lo peligroso que es no alimentar esta vida espiritual que Dios nos ha dado. Es muy peligroso, hermanos. Yo he visto literalmente a hermanos apartarse del llamamiento de Dios para sus vidas por no cuidar esta vida espiritual. Y es de mucho cuidado. Es de mucho cuidado. ¿Cómo se llama el mensaje? Las dos naturalezas que hay en mí. Amén. Las dos naturalezas en mí. Hermanos, el carecer de información divina de la palabra de Dios nos coloca en una posición de ignorancia muy peligrosa, al grado que nos pone en una condición peor que la que teníamos antes de venir a Cristo. El carecer de la información de Dios es peligroso, porque no podemos incursionarnos más en la vida cristiana ignorando las verdades de la bendita palabra de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Para eso vamos a ir a Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Gloria a Dios. Las dos naturalezas en mí. Cuán importante, hermanos, es darnos a entender. Y deseo con todo mi corazón que el mensaje les esté llegando claro, entendible, que se entienda. Yo siempre voy a hacer énfasis en eso, porque no quiero estar aquí predicándote algo que yo creo que es de Dios, porque lo creo que es de Dios, y de repente salgas tú que no entendiste nada, ¿verdad? Entonces hay que hacer enfoque, hay que insistir en el tema. Las dos naturalezas en mí. Acuérdate, la naturaleza divina y la naturaleza carnal. ¿Cuál nos conviene más? La espiritual, lo que es de Dios. Amén. Primera de Juan 5, 19. Amén. Ahí solamente es un remache más para nuestra naturaleza en Cristo. Fíjate, sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y si este es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice su palabra, y Él habita en nosotros, y Él nos guía al verdadero, a Cristo Jesús, por medio del Espíritu, que es el mismo, ¿cómo vamos a poder vivir otra vida? ¿Cómo podemos recitar esta escritura con jactancia espiritual? Vamos a decirlo así. ¿Cómo vamos a decir estas verdades preciosas que nos arraigan en la vida eterna sin vivirlas? Sin entenderlo, que es por el Espíritu que Él nos guía a estas verdades, y que la voluntad de Dios es que nosotros las entendamos, porque es lo que produce raíces espirituales en Cristo Jesús para una mejor satisfacción espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. Es que a veces yo no sé. Fíjese,
Sabemos que somos de Dios. Ya nada más con eso, hermanos. Hijos de Dios. Somos de Dios. Ya nos debe de estar sacudiendo de alegría todo eso, nomás de pensar a quién le perteneces. Amén. Y sobre quién tienes el sello. Eso debe de ser suficiente. Solamente el principio de esa escritura. Sabemos que somos de Dios. Ponte a pensar por un momento en eso. Esto está bien bonito. Yo cuando digo Señor, nomás a empezar ese versículo, me acuerdo la vida que vivía y dónde estaba, y que leo, sabemos que somos de Dios. Y dije, soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Eso nos debe de mover todo. El saber que le perteneces a Dios. Y ya no a nadie más, sino a Él. Fíjate, y no, ahí no se detiene. Y el mundo entero, o sea que ya ahí marca la división. O sea, date cuenta que ya no le perteneces a Satanás. Date cuenta que ya Dios dice que es suyo, que tú le perteneces. Aunque ya el mundo le pertenece a Satanás, tú ya le perteneces a Dios. O sea, ponte a pensar, hermano. Todo el mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, pero tú y yo somos de Dios. Aquí podemos pasar toda la noche nada más con esta escritura. A veces se nos pega, ¿verdad? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La voluntad de Dios para ti, para mí, hermano, es que por estas cosas crezcamos para la vida eterna. Ponte a pensar, hermano. Ponte a pensar por un momento. ¿Cuánto tiempo tenemos caminando con el Señor? Todo lo que hemos pasado. En mi caso, yo concluyo que he pasado de muerte a vida. En mi caso, por la vida que vivía y la vida que ahora estoy viviendo. Yo concluyo y testifico que he pasado de muerte a vida por todo lo que he pasado en este proceso. Y saber la vida que vivía y a dónde me ha colocado el Señor hoy. Eso es bien precioso, hermano. Y al menos, y solamente para que se goce el que lo ha vivido. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, hermano. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, hermana. Como para que de repente nos postremos en una situación como que si el Señor no hubiera hecho nada en nuestras vidas. Acuérdate, hermano, hay dos fuerzas que se mueven en ti y en mí. Y una va a querer gobernar la otra. Una con el propósito de que nunca alcances la vida eterna. Y la otra con el propósito de arrastrarte, de arrastrarme y de llevarnos con el Señor a la vida eterna. Dice la palabra de Dios que muchos de nosotros nada más como por el fuego vamos a ser salvos. De panzazo, pues. Piensa en eso, hermano. Piense en lo peligroso que es no darnos cuenta qué fuerza verdaderamente nos está dominando. Piense por un momento. Por un momento piense, por favor. Si la palabra de Dios nos pone en una situación, fíjese, si el justo con dificultad se salva, piensa en eso. ¿En dónde queda el impío y el pecador? O sea, si tú y yo, los que hemos sido justificados con la sangre del Cordero, con dificultad nos salvamos. Y no porque la salvación no sea suficiente, sino por nuestros malos hábitos que traemos, por los constantes impedimentos de la fuerza que se mueve dentro de nosotros, que no quiere que alcancemos lo eterno de Dios. Por eso te digo, hermano, pon atención al mensaje de esta noche. Si el justo, o sea, nosotros pues, los que ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero, con dificultad nos salvamos.
Ahí nomás piénsale un poquito. ¿Qué tan difícil es que si no ponemos atención a lo espiritual, a lo divino, lo carnal nos va a devorar? La otra naturaleza. Ahora, ¿será que tendré que tocar la llaga para que despertemos? ¿Será que tendré que echarle limón y sal a la herida que traemos ahí? Para que te des cuenta de qué te estoy hablando, hermano, hermana. ¿Qué sentimos cuando nos dicen algo que no nos gusta? Piense. Piense. Y si nos los vuelven a hacer, nos duele, pero ya empezamos a sentir como, ay, como no te mueres, ¿verdad? Piensen en eso, hermano. La naturaleza de esta natural que tenemos, la carne, mientras estemos en este cuerpo, siempre va a estar al acecho. Siempre nos vamos a inclinar a lo malo continuamente. No hay tal cosa como que alguien le diga a usted que un día vamos a cambiar. Nosotros no tenemos remedio. Sépalo de una vez, hermano, hermana. Porque si de verdad no fuera así la cosa, entonces ¿por qué de repente reaccionamos a tantas cosas? Con poquito nos enojamos. No nos pueden decir mi alma porque luego queremos casa aparte. ¿Verdad que sí? Entonces, andando en el Espíritu, velando el andar siempre alineados con el Espíritu de Dios, pues sí, van a seguir pasando cosas, pero ya el Espíritu va a tener control. Ya va a ser ya va a estar bien alimentado el Espíritu, que esas cosas ya no nos van a dominar. Ya va a haber dominio propio. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal ya está perdiendo poder y fuerza. Nunca va a morir, pero va a estar toda tembeleque todo el tiempo. Nunca se va a poder levantar. Va a estar siempre anémica. O tú has visto a la gente cuando está anémica que no puede ni andar siquiera. Así va a andar la carne mientras tú y yo andemos alimentando lo que es de Dios, lo espiritual. Y hermanos, es precioso. Yo siento cosas. Yo de repente siento como que padezco ya de depresión. Hermanos, o sea, si yo te digo otra cosa, a ti te estoy mintiendo. Hay cosas que me perturban, hay cosas que me molestan, pues. Pero no me dejo dominar por ellas. Ahí está, que te lo diga. Hermanos, somos algo tremendo. Pero si nosotros nos enfocamos a alimentar lo que es de Dios, lo espiritual, vamos a poder salir triunfantes. No en vano dice la Escritura: el que venciere hasta el final, este será salvo. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que en cualquier ratito nos podemos ir por otro lado y perderlo todo por nada. Perderlo todo por nada. Amén, hermanos. ¿Sí me están entendiendo? Estoy preocupado. Me siento un poco preocupador. Pero yo voy a cumplir. Voy a entregar el mensaje hoy. Y yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Las dos naturalezas en mí. ¿Te acuerdas que te dije eso que acabamos de hablar? Que nosotros somos un caso perdido. Que nosotros no tenemos remedio. ¿O alguien de aquí ya superó eso? No, ¿Hay alguien de aquí que no siente coraje? yo no lo he superado. ¿Hay alguien de aquí que me pueda decir a mí que ya no siente esas cosas? No, yo me enojo. Todos pasamos mientras estemos en esta carne. Y yo esto lo quiero decir para aquellos que de repente creen y piensan que el ser cristiano es andar con unas alitas y volando ahí como cupidos en el aire, en las alas de la santidad. No, hermanos. Cristo sí reina y puede gobernar una vida, la vida nuestra, dejándolo a Él vivir. Te digo, vamos a sentir cosas siempre, pero que reine Cristo y no la carne. Amén. Ahí está la victoria nuestra. Amén. Amén. Fíjate, vamos a ir a Santiago 4, del 1 en adelante. Las dos naturalezas en mí. ¿Cuál naturaleza está gobernando mi vida?
Yo creo que es el Espíritu de Dios. Yo creo, pero te digo, todavía siento cositas. No creas que no. Amén. Amén. Santiago 4:1. Esta es una aclaración solamente para los que creen que no. ¿Estamos listos? Amén. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A él está hablando Santiago a la iglesia. No le está hablando a los mundanos, es a la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el patrón de estos días. Te digo, somos de Dios, lo acabamos de leer en la Escritura, pero Dios quiere que entendamos hoy, en esta noche, que hay dos fuerzas que se mueven en ti y en mí. Pero si alimentamos más una de ellas, es la que va a tener más fuerza y poder en nuestras vidas. Si tú y yo alimentamos lo que es del Espíritu de Dios, vamos a andar bien, hermanos. No vamos a dejar de sentir cosas, pero vamos a andar bien. En cualquier rato que Cristo venga, nos vamos con Él, porque le estamos haciendo la santa lucha. Amén. Amén. Pero si alimentamos más la carne, vamos a andar en enemistad contra Dios y vamos a ser aborrecidos por Dios. Y en cualquier ratito, si no nos cuidamos, podemos ser desechados por Dios. Y eso es algo peligroso. El ser desechados por Dios es Dios mismo echándonos fuera, no queriendo ya ningún trato con nosotros de ningún tipo. Entonces yo no quiero estar en esa postura. Yo prefiero reconocer que sí puedo andar en una vida espiritual en Cristo Jesús, pero también entender que puedo andar, si no me cuido y no alimento lo espiritual, andar militando según la carne. Y ahí yo estoy en enemistad contra Dios. En sí, en cualquier rato me pongo como para que me corte. Y yo no quiero eso, hermanos. Por eso te digo, hoy en este día vamos a hablar abiertamente de estas cosas y entender lo peligroso que es no andar en la misma sintonía del Espíritu de Dios. ¿Sí me entiendes cómo te digo, hermano? Entonces, hoy de repente parece que no tiene sentido, hermano, pero tiene mucho sentido. Y lo precioso de todo esto, del mensaje, cuando Dios nos habla al corazón, siempre parece que es en el momento menos adecuado. Siempre, yo ya lo comprobé, hermanos. Cuando Dios nos habla para corregir algo en nuestras vidas, que es todo el tiempo, por lo regular siempre nos va a hablar en momentos cuando no sentimos que las cosas son así. Porque nosotros creemos que lo sabemos, pero no sabemos nada. Y lo que sabemos es de Dios y es por Dios y en Dios. Y vamos encaminados a la vida eterna. Amén. 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 ¿Cuántos son de Dios aquí? Amén. Dije, ¿cuántos son de Dios? Amén. En Cristo, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Este patrón, hermanos, psicológico, vamos a decirlo así, es de la sociedad de este mundo. La cosa y el peligro más grande es que en la iglesia hay un problema tremendo. Yo no me refiero a esta iglesia, me refiero a toda la iglesia en general. Hay un problema muy tremendo. Y te digo, hermano, dentro de las filas de las iglesias, ya más adelante voy a tener que decir esto que les quiero decir ahorita, pero que me voy a abstener porque no va con el tema. Pero sí, hermanos, nos vamos a quedar con la boca abierta de todo lo que vas a empezar a oír que va a pasar en las iglesias. ¿Y por qué? Oh, hermano, pero es que no debería. No, pues no debería, en realidad no debería de pasar nada de esas cosas vergonzosas en la iglesia. Pero dentro de las filas de las iglesias, por causa de que se conoce a Dios y no se le toma en cuenta como a Dios. ¿Quieres enterarte? Ve y lee el libro de Romanos, el primer capítulo, y ahí te vas a dar cuenta. ¿A quién le está hablando Pablo? Le está hablando a la iglesia y les está diciendo: ustedes que dicen conocer a Dios,
pero que no lo han honrado como a Dios, ni le han tomado en cuenta como a Dios. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, de tal modo que hombres con hombres se entregaron en sus lascivias en el homosexualismo. Y también las mujeres dejaron el uso natural para encenderse unas con otras, entregándose al lesbianismo. Pero ¿cómo es posible, hermano? Ah, no, lo dudas. ¿Quieres que te lo lea? Amén. ¿Quieres que te lo lea? Amén. Romanos. Gloria a Dios. Nomás para que veas que no estoy inventando. Todo por no tener en cuenta a Dios. Mira, es Romanos 1:18 en adelante. Porque si de repente un predicador, como en este caso yo, predicando todas estas cosas, hermano, usted está loco, no sabe ni lo que está diciendo. ¿A poco sí estoy loco? Fue que sí, pero por Cristo. Amén. Amén. Fíjate, ¿estamos listos? Amén. Esto es Pablo a la iglesia. Amén. No es al mundo. Recuerda que habla a la iglesia. Fíjate. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ahí qué entiendes? Que Dios dice que la ira de Dios viene sobre aquellos como tú y como yo, que conocemos la verdad, pero que la estamos deteniendo de predicarla. Ahí somos tú y yo, hermano, que sabemos y conocemos la verdad, pero que la estamos guardando como si nada más fuera para ti, para mí. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Quién se los manifestó? Dios mismo. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es para los que dicen que niegan a Dios, la existencia de Dios, la misma naturaleza, todo lo que tú ves, lo que tus ojos ven, testifican que hay un Dios poderoso que creó todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Y que las sabemos, y que las entendemos, pero no basta. Mira, pues habiendo conocido a Dios, quiero que pongas atención, por favor. Recuerda que este es un mensaje a la iglesia, por Pablo. Fíjate lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, como en este tiempo se creen que saben todo, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate, hermano. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por esto, Dios se los tomó muy en cuenta, hermanos. Fíjate lo que hace Dios y lo que sigue haciendo Dios hasta el día de hoy, para con nosotros los que decimos conocer a Dios. Por eso te digo que es importante que alimentemos más la naturaleza divina de Dios, guiándonos por lo espiritual, buscando lo espiritual, acercándonos más a Dios. Porque si nosotros no hacemos, ni le damos la gloria, ni le reconocemos como a Dios, ¿ustedes creen que vamos a ser exentos de esto? No, hermanos. Si nosotros negamos a Dios, Él nos va a negar, y la culpabilidad nuestra va a caer sobre nosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, o sea, se hicieron lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí va lo bueno. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Quedó claro? Amén. Por eso te digo, si tú y yo no cuidamos lo que Dios nos ha dado, la vergüenza más grande es en este tiempo que nosotros como iglesia debemos de ser luz a este mundo oscuro de maldad. ¿Por qué la gente no quiere saber de Dios? Por nuestra mala conducta, por nuestros malos hábitos. No se quieren acercar a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo, en vez de estar alimentando lo de Dios, que nosotros alimentamos más la carne. Y eso nos pone en el enfoque debido de Dios. Y que si no andamos en el temor de Dios, en el tiempo que Dios nos marque, si nosotros no damos la medida, Dios nos va a entregar esas cosas igual. Te digo, en este tiempo que viene, es penoso decirlo, pero de las iglesias, lastimosamente, van a salir cosas así como estas. Y no debería de ser así. Pero Dios mismo va a entregar a todos esos hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, que nomás están perdiendo el tiempo. Que no se llenan de Dios, no buscan de Dios y ni tampoco dejan que otros lo hagan. En otras palabras, como dicen en el dicho del mundo, no pichan ni cachan ni dejan cachar. Son un estorbo, no tan solo en sí mismos, sino que también a otras personas. ¿Nos conviene llenarnos de Dios? ¿Nos conviene buscar más de Dios? ¿Nos conviene dejar que el Espíritu de Dios nos toque y nos bendiga? Claro que sí. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos y necesitamos despertar. Necesitamos darnos cuenta el peligro tan grande que corremos si no nos dejamos llenar por Dios. Nos estamos poniendo en un área muy peligrosa. Hermanos, hay cosas tremendas que suceden en la iglesia de hoy que no deben de estar pasando. Hay tantos líderes atestados en sus corazones que han dejado fluir sus pasiones antes que el poder de Dios, y en vez de ser un ejemplo, son un mal ejemplo y un mal testimonio, son manchas en el agape. Deben de ser un ejemplo a seguir. Si nos critiquen, que nos critiquen, pero que no tengan razón en lo que dicen. Si nos dicen algo, que lo digan, no importa, pero que no tengan razón. Que no tengan validez sus argumentos. Pero qué triste es que se dicen las cosas y son verdad. Ahí sí ya tenemos problemas con el Señor. Ahí sí ya tenemos problemas con el Señor, y de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a haber un día. ¿Cuántos se acuerdan que en la primaria, en el kinder, nos ponían así para revisarnos las manos? Pongan todas sus manos que deben ser limpias. Poníamos las manitas ahí, ¿se acuerdan? Y cuando pasaba la maestra y traía una varita, si no la tenemos limpia, ¡ándale! Así nos vamos a presentar delante de Dios. Pero allá no va a haber una varita. Ahí va a haber un ángel esperando para refundirnos en el infierno. Perdónenme, hermano, pero es la verdad. Si nosotros, el Señor nos pide que enseñemos las manitas, cuidado que no tengamos la sangre de nadie. Cuidado, hermanos, que no las tengamos manchadas de sangre, de la sangre de alguno de tus hermanos o de tus hermanas, que por causa de nuestro mal testimonio se aparten de Dios y se pierdan. Hay que tener mucho cuidado. Te digo, que digan lo que quieran, que opinen de ti y de mí lo que quieran, pero que no tengan razón en lo que opinan y dicen de nosotros. Tienen todo el derecho de criticarnos y juzgarnos, solamente una cosa, que no tengan razón, hermanos.
para que el día que nos presentemos delante de Dios, al estar conscientes de la naturaleza que hay en nosotros, de la carnal y la espiritual, que nosotros nos esforcemos por llenarnos más de Dios, para que el día que el Señor pase lista y nos revise las manos, no las vea limpiecitas, no las vea puras. Hay un cantito que cantaba que dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Luego dice, ¿qué dice el corito? El limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Ponte a pensar, hermano, hermana, lo precioso que va a ser ese día. Pongamos atención, hermanos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Que el Señor nos lleve a ese lugar, a esa postura, a esa posición de reconocer nuestra necesidad de Dios. Es algo especial, hermanos. Es algo precioso, aleluya. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es poder alabar a Dios con libertad. Aleluya. Miren, ya vamos de salida. 2 escrituras más y nos vamos a los tacos. Amén. Sí, ahí se escucharon los amenes bien fuertes. Aleluya. A dormir, hermana. Ah, gloria a Dios. Sí. Vamos a ir a Gálatas 5:16. Dios, hermanos, ¿saben qué he aprendido yo? Que Dios siempre habla a tiempo. Tú y yo nomás podemos ver a cierta distancia. Dios sabe de lo que va a pasar mañana. Sabe qué va a acontecer pasado mañana. Y como Él conoce el futuro y sabe qué nos espera, y sabe que a veces como estamos viviendo, vienen ciertas conductas, ciertas consecuencias por nuestra conducta de vida. Y como Él es Dios y ve lo que viene adelante, y si ve que es algo que nos va a hacer pasar por dolor, que nos va a hacer sufrir, Dios nos habla a tiempo para corregir nuestros pasos, para advertirnos del peligro inminente que viene a nuestras vidas por nuestra conducta. Y si Dios nos habla y nosotros oímos y entendemos, porque a veces al hombre, a nosotros, nos cuesta mucho trabajo aceptar que somos capaces de hacer lo malo. Miren, y eso está en la naturaleza humana como un patrón marcado a sin ser. Miren, en mi pueblo, ahorita vamos con la escritura que les dije. En mi pueblo, en el Locotito Guerrero, paisano, Acapulco, gloria a Dios. Fíjense, hermanos, había gente que nosotros conocíamos, que sabíamos quiénes eran. Y había una señora en particular que tenía muchos hijos varones, y a 2 de ellos se los mataron. La mamá: ¡ay, pero por qué! Si mis hijos eran tan buenos, no le hacían daño a nadie. ¿Te das cuenta? En el pueblo eran conocidos como unos criminales por todas las fechorías que hacían. Todo el mundo lo sabía, menos la mamá. ¿Sí me entienden cómo les digo?
de repente nos cuesta mucho trabajo aceptar que somos seres humanos capaces de hacerlo mal. Yo en lo personal sé de lo que soy capaz. Se los digo abiertamente. Sé lo que me gustaba hacer. Sé mis inclinaciones al pecado. Esas no están escondidas de mí. Que nos comportemos como unos ingenuos a veces, como que parece que no sabemos, eso ya es problema de cada quien. Pero yo sé a dónde me inclino. Sé lo que hacía en el mundo. Y sé que si me descuido, ¿a dónde voy a correr? La palabra de Dios, perdónenme hermanos, pero dice que el perro, ¿a dónde va? Vuelve a su vómito. Y dice la puerca lavada, por más que la laven, bañadita, limpiecita, hasta de color rosita, es una cerda, es un puerco. La puerca lavada, la acaban de lavar, pero la dejan suelta y vámonos a lo otra vez. Entonces, las inclinaciones nuestras son de continuo, así lo vamos. Entonces yo sé, hermanos, no crean que no sé. Si yo me descuido, yo sé dónde voy a correr, a lo mismo de antes, o peor. Lo más seguro es que peor, porque así dice la palabra de Dios. Entonces, si yo sé el peligro que corro si me descuido espiritualmente, si yo sé que si dejo de buscar lo que es de Dios, sé dónde voy a terminar. ¿O alguien aquí lo sabe? Todos sabemos dónde podemos ir a parar si no cuidamos lo que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios, bueno, fuera que volviéramos nada más a eso de antes. Dice la palabra de Dios que son 7 peores. Dice que el demonio que antes estaba en nosotros vuelve, pero no vuelve solito el ingrato, vuelve acompañado con 7 peores que él. Entonces dice que el estado posterior viene a ser peor que el de antes. Entonces, ¿qué nos conviene, hermanos? Llenarnos más de Dios, buscar más de Dios, alimentar más al Espíritu. Amén. ¿Qué les dije en la escritura de Gálatas? ¿Qué? 5:16. Amén. ¿Ya estamos listos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andar en la carne. Andar en el Espíritu. ¿Cómo? Andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de quién. De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, es una pelea, un combate. Un combate entre ellos. Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y qué dice el último? Pero si sois guiados por el Espíritu, No estáis bajo maldición, con la ley. bajo la ley, que es lo mismo. Si te das cuenta, hermano, la pelea que hay, el combate que te dije de los 2 perros, al que alimentes más, siempre va a haber una pelea. Pero como somos guiados por el Espíritu de Dios para hacer lo que es de Dios, lo espiritual se va a alimentar y vamos a ser guiados por Dios, espirituales, y vamos a correr siempre a buscar hacer lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos descubierto que si alimentamos más lo espiritual, vamos a ser triunfantes. Fíjate lo que dice aquí. La recomendación es, pues, de parte de Dios, hermanos, que andemos en el Espíritu y que no busquemos lo de la carne. Así dice. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu Santo, pues. Y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos tienen una pelea entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo va a pelear para que hagas lo que es del Espíritu. Y la carne va a pelear contra el Espíritu para que hagas lo de la carne. Pero no somos tontos. Estamos conscientes. Eso hay que entenderlo. Ahí dice, porque ya no estamos bajo la ley. Ya estamos por la gracia. Y en la gracia por el Espíritu sabemos qué es lo que queremos. ¿O alguien sabe aquí lo que quiere o lo que no quiere? Yo sí quiero. Yo siempre he dicho, se lo he dicho a mi esposa, yo sé lo que quiero y sé a dónde voy. Y yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. Quiero más de su Espíritu para que cuando Él venga, Amén. nos vayamos con Él. Nos vayamos con Él, aleluya. Gloria a Dios.
Hermanos, ¿estamos entendiendo el mensaje de esta noche? Las dos naturalezas en mí. Aleluya. Mire, ya es la última escritura. Y esta es una de las escrituras más importantes de este mensaje. No es que no sean todas, son palabras de Dios. Pero esta es la que nos pone en esa postura espiritual. Juan 12:34. Me dicen amén cuando estén listos. Amén. ¿Listos? Dice Juan 12:34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?, le preguntan. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y la advertencia de Dios hoy, ahorita que hay luz, ahorita que Cristo vive y reina en nuestros corazones y que trae luz espiritual a nuestras vidas, nos dejemos guiar por Él. Nos dejemos que esta luz nos alumbre ahorita que hay luz, porque viene un tiempo de las tinieblas y yo no quiero andar en esas tinieblas, porque ya nada más el hecho de estar en esas tinieblas quiere decir que tú y yo nos quedamos aquí. ¿Tiene sentido? Esta última parte es el mensaje. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Quién es la luz, hermanos? Cristo. ¿Quién es la luz, hermanos? Cristo. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero aquí habla de que las tinieblas van a sorprender. No más de un de repente, hermanos, va a venir confusión perpetua sobre este mundo, sobre los hombres y mujeres que no quisieron escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Acuérdate, hermano, llévate este mensaje en tu corazón. Hay dos fuerzas en ti y en mí que combaten: la espiritual y la carnal. Y si sabemos qué es lo que nos conviene, pues hagamos eso y dejémonos guiar por el Espíritu de Dios a toda verdad y a toda justicia. Amén, hermanos. ¿Estuvo claro el mensaje? ¿Se gozaron? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Den un aplauso al Señor con todo el corazón, aleluya. Hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por su grande amor y misericordia con que Él nos ha amado. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo.